Amén. En verdad, Él es digno, mis hermanos. No hay otro como nuestro Dios. Vamos a continuar. Vamos a entrar en la palabra del Señor. En Génesis, capítulo 2. Del 4, versos 4 al 25. El domingo pasado empezamos el capítulo 2, solo leímos o exponimos la palabra de los versículos 1 al 3 y hoy vamos a continuar en el versos 24 al 25. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Y dice así, también está atrás de mí también, y dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí el hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del cuerpo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer,
pero no se avergonzaban. Dios bendiga su palabra. Señor, tu palabra, Señor, es hermosa, Padre Santo. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, conocemos más de ti, Señor, más de tu voluntad, mi Dios. Cada vez que la leemos, Señor, que meditamos en ella, mi Dios, tú nos das respuesta, Señor, a nuestras preguntas, Señor. Y tú le das, Señor, propósito y sentido, Padre Santo, a la vida. Y hoy lo veremos una vez más, Señor. Y a la vez conoceremos, Señor, quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros en ti y delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, que tu Espíritu Santo haga clara, Señor, tu palabra en nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Señor, para que podamos ver claramente, Señor, y entender claramente lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, y que tú seas honrado y glorificado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El título, mis hermanos, de este sermón le puse el diseño de Dios para la vida, el trabajo y el amor. El diseño de Dios para la vida, el trabajo y el amor. Dios diseñó soberanamente la creación. Y no solamente la creación, sino que también al hombre y también el matrimonio. ¿Para qué? Para reflejar su gloria y sus propósitos pactales. Para reflejar su gloria y sus propósitos pactales. El primer punto, hermanos, que quiero tocar o hablar es el creador del pacto y su obra. Esto lo vamos a ver en los versos 4 al 7. Y luego en los versos del 8 al 17, mis hermanos, vamos a ver el segundo punto, que es la provisión y el propósito de Dios para el hombre. Y el tercer punto, mis hermanos, del 18 al 25, será el diseño de Dios para la compañía y el matrimonio. Entonces, el primer punto, el creador del pacto y su obra. Dice en el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En otras palabras, está diciendo, esto es el génesis de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Parece como que están dando otra vez el relato de cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Y es cierto, Moisés, mis hermanos, al escribir una vez más, está dando se puede decir, una panorama de la creación del Señor, de la creación de Dios, pero ahora se va a enfocar en lo que es más que nada en el sexto día de cuando Él creó el hombre y la mujer. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Dios hizo la tierra y los cielos, dice que el día que lo hizo, no es de que el Señor hizo todo en un día, eso lo sabemos. ¿En cuántos días lo hizo el Señor? ¿Creó?
en 6 días, mis hermanos, en 6 días literales. No son miles, no son un día que significa 1000 días, hermanos. La palabra de Dios nos dice que en 6 días Él lo hizo. Aquí cuando dice que fueron creados el día hizo, está diciendo esa palabra día, lo está usando. Pues en aquel día así eran las cosas. En nuestro día así eran las cosas. ¿Estamos hablando de un solo día? No, estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? De una era, de un tiempo pasado, que significa muchos días, un tiempo. Entonces, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Nomás quería aclarar eso, mis hermanos, porque es importante en cómo leemos la palabra del Señor. Porque muchos quieren decir, pues la palabra del Señor se contradice. No es cierto, sino que tenemos que entender que cómo lo está narrando el autor. Ahora, algo importante, hermanos, en el verso 4. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El Señor Dios. Aquí el autor, mis hermanos, usa el nombre por primera vez en las Escrituras, el Señor Dios. Antes de esto, que era capítulo 1, solamente usaba el nombre Dios como en el hebreo, o ese nombre en el hebreo Dios es Elohim. Entonces decía Elohim creó, Elohim creyó. Hablando, hermanos, de que Él es la representación majestuosa como creador del universo, ya que esto indica adecuadamente la deidad omnipotente de nuestro Dios, Elohim. Pero ahora, mis hermanos, lo que vemos es que dice Señor Dios. ¿Y cuál es este nombre hermoso, mis hermanos? Que lo que está diciendo, ahora está diciendo Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Creo verdaderamente la manera en que lo dicen es Yahweh Elohim. ¿Qué significa esto? Todo lo escribe, hermanos, con un propósito. Lo que está haciendo, hermanos, el autor es que está introduciendo el nombre pactal de Dios. Yahweh Elohim, Señor Dios. Como vimos, hermanos, que Elohim, Dios creador, es apropiado para lo que es demostrar a Dios como el creador del universo. Pero ahora al decirle o al llamarlo Señor Dios o Yahweh Elohim, lo que ahora nos está mostrando, mis hermanos, es que es el nombre que comúnmente se le asociaba con la relación de pacto entre Él o la deidad y su pueblo Israel. El nombre, hermanos, que representa el pacto o la relación del pacto entre Él, entre Dios y su pueblo Israel. Y esto es algo especial. Cuando Él dice el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué es lo que está introduciendo aquí, mis hermanos, en esta porción? Esto es muy importante. Si, por favor, podemos poner atención, mis hermanos, lo mejor posible a lo que nos está enseñando, a lo que nos ilumina su palabra aquí acerca de nuestro Señor Dios. Porque también usted y yo ahora como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que ahora somos,
por la sangre de Jesucristo, mis hermanos, ya no más solo criatura de Dios, sino que ahora hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para perdón de sus pecados, mis hermanos. Usted y yo también en nuestra oración al comunicarnos con Él, también le decimos Señor Dios, ¿cierto? Él es Señor Dios. Él es Yahweh Elohim, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué lo podemos decir, mis hermanos? Hay una teología que se llama, o es conocida como la teología del pacto. La teología del pacto es una forma de entender o interpretar toda la Biblia como la historia de la relación de Dios con la humanidad a través de 2 o 3 pactos que revelan su plan de redención en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera, al conocer esta teología del pacto, nos ayuda a saber cómo leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sabiendo que es solo una historia. No son muchas historias, o sea, hay muchas historias, ¿verdad? Pero que llevan un mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la teología del pacto. Pero ¿cuáles son estos pactos que podemos ver en su palabra, en las Escrituras? Primeramente, mis hermanos, podemos ver el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? Este pacto de redención, mis hermanos, fue hecho en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Hijo se compromete a redimir a un pueblo para la gloria de Dios. Ese es el pacto de redención. Fue hecho el segundo pacto es el pacto de obras. El pacto de obras. Este pacto de obras, mis hermanos, fue hecho con Adán. Que ahora estamos leyendo sobre Adán. Fue hecho con Adán como representante de toda la humanidad en el Edén. Prometía vida por obediencia y muerte por desobediencia. Y al rato lo vamos a leer en este capítulo, versos 16 al 17. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Adán falló, ¿cierto? Adán falló. ¿Y qué sucedió? Trajo pecado y muerte al mundo. Este es el pacto de obras. Y el tercer pacto, mis hermanos, que es el mejor todavía, yo creo que es el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Es hecho por Dios con los elegidos a través de Cristo. Cristo siendo el segundo Adán. Aunque el hombre no puede cumplir la ley por sí mismo, Dios ofrece salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Por gracia mediante la fe en Jesucristo. Eso es importante. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué en Jesucristo y nadie más? ¿Por qué no en nosotros mismos? Porque solo Jesús fue el que obedeció perfectamente y llevó el castigo por el pecado. ¿El pecado de quién? De todo el mundo. El mío y el tuyo. Ese es el pacto de gracia. Entonces, mis hermanos, la teología del pacto enseña que Dios siempre, mis hermanos, ha tratado con la humanidad a través de pactos.
Esto es lo que vemos al leer la Escritura, que Dios siempre ha tratado con la humanidad a través de pactos, y que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela un solo plan redentor centrado en Cristo, el mediador del nuevo y eterno pacto. Ahora, ¿qué significa todo esto, mis hermanos? El hecho que Dios es un Dios de pactos significa que se ha comprometido a amarnos. Dios, el creador de los cielos y la tierra, el creador del hombre, se ha comprometido a amarnos, a cuidarnos, a protegernos y a guiarnos hacia Él mismo. Y el hecho de que sea un pacto eterno, mis hermanos, significa que permanece comprometido con nosotros para siempre. Para siempre. Hablando a través del salmista, mira lo que promete Dios en Salmos 89, 2. Dice: para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Está hablando de la eternidad. Para siempre será edificada la misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Mis hermanos, Dios es fiel por siempre y para siempre. Siempre lo será. Entonces, por esto es importante, mis hermanos, que ahora vemos aquí por primera vez el nombre, el Señor Dios, Yahweh Elohim. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mis hermanos, como hemos visto, el pacto que hace con el hombre. Dice que aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios, una vez más ya lo está usando el nombre Señor Dios, no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Qué hermoso, mis hermanos, y asombroso es esto, que todavía no había llovido. Por eso no había brotado ningún arbusto, ni brotado ninguna planta, pero había un vapor, como que había un agua, algo de abajo de la tierra, pero no era suficiente todavía, hermanos, como para que brotaran. Pero había un porqué, había un propósito. Una porque no había llovido, otra porque no había hombre. ¿Para qué? Para labrar la tierra. Entonces era necesario que hubiera un hombre para labrar la tierra. Entonces el Señor Dios, o sea, en respuesta de eso, ¿qué hizo el Señor? El Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre, mis hermanos, el génesis del hombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sí ha oído, mis hermanos, en los en los resultados, en las encuestas de los científicos, que cuando empiezan a ver los elementos que tiene la tierra y los elementos que tiene el humano, son los mismos. Qué interesante, mis hermanos. Eso afirma lo que Dios hizo. Eso afirma la palabra. No sé cómo pueden negar, mis hermanos, la gente y los científicos,
que tenemos un creador, mis hermanos. Formó el hombre, al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Esto nos hace saber, mis hermanos, que Dios formó al hombre de una manera íntima y personal. En otras palabras, Dios tuvo todo que ver con tu ser, con nosotros. ¿Cuántos han creado tal vez un monito con el lodo o con el barro? Han creado algo y tal vez le empieza como que a mover las manos porque ya le puso manos, le mueve la cabecita, ya le empieza a mover con los pies. Pero si se mueve es porque tú lo moviste. ¿Qué hizo Dios? Él sopló aliento de vida, mis hermanos, y nos dio vida, y dio vida al hombre. El aliento de vida indica capacidad espiritual y la imagen de Dios. Que fue la semana pasada o antepasada que afirmamos que tú y yo, mis hermanos, somos portadores de la imagen de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Es algo que tú y yo tenemos que pensar todos los días. Solamente un accidente, que no nacimos solo al azar, mis hermanos, sino que porque Dios así lo quería y llevamos su imagen. Adán es creado a imagen de Dios, con capacidad de obedecer, de razonar y tener comunión con su Creador. Y tú y yo también tenemos la capacidad de obedecer, ¿cierto? Tenemos la capacidad para razonar y, más importante, para tener comunión con nuestro Creador, quien es Jehová Elohim, Dios, Señor Dios, nuestro Señor y Dios. ¿Qué significa esto para nosotros, mis hermanos? Significa que tu vida no te pertenece. ¿Sabías eso? Joven, adulto, que tu vida no te pertenece. Entonces, fuiste creado por Dios y para Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esa es la verdad de la palabra de Dios, que significa, mis hermanos, que quiere dar a entender que mi vida no me pertenece y tu vida no te pertenece, sino que fuimos creados para Dios y por Dios y para Dios, mis hermanos. Si reconociéramos o recordáramos esto todos los días, si tú pudieras entender profundamente lo que significa esto en tu vida, que fuiste creado por Dios. Y no solamente fuiste creado por Dios, sino que fuiste creado para Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿O debería de cambiar tu manera de vivir? Te debería dejar saber que tu vida tiene un gran propósito. Y también la semana pasada lo hablamos, hermanos, cuál es nuestro propósito
máximo es de glorificar a Dios y alegrarnos en Él para siempre. Porque fuiste creado por Él y para Él. Y esto, mis hermanos, son buenas noticias. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermanos, la gente necesita saber esto porque mucha gente se les ha dicho, no tienes propósito en nuestras vidas como seres humanos aquí, no tiene ningún sentido, no tiene propósito. Así que vamos a nacer y morir y es todo, y se van a olvidar de nosotros y ya haz lo que quieras todos los días, vive tu vida como tú quieres, porque es solo una vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Fuiste creado por Dios y para Dios. Y tu vida tiene un propósito. Eso quiere decir que tienes que ir a Él, al quien te creó, que te deje saber qué es lo que quiere de ti. Y el Señor, Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea de la tierra. Ahí nos habla, hermanos, de los ríos que salían de este jardín de Edén. ¿Qué era este huerto, mis hermanos, de cual nos dice aquí? Si se da cuenta que después de que hizo el hombre, hizo brotar el Señor de la tierra todo árbol, todo, como lo describe, mis hermanos, algo hermoso, algo bello. No sé qué será lo más hermoso que has visto tú aquí en la tierra. Yo a veces cuando salimos, mi esposa y yo a un viaje a otro estado con el propósito de ir a ver algo nuevo, siempre decimos, esto es hermoso, esto es bonito. Y pensamos que esto es lo mejor que hemos visto. Y luego al siguiente año vamos a otro lugar, esto es lo mejor que hemos visto, esto es hermoso. Y me imagino que todavía no he visto nada, mis hermanos. Y hasta si viéramos lo más hermoso aquí en la tierra, mis hermanos, me imagino que no se compara a lo que era Edén, el jardín de Edén. No podemos imaginarnos, pero dice que hizo brotar a la tierra todo árbol agradable, solo a la vista, mis hermanos, solo a la vista. Y era bueno para comer. El Edén era un lugar de deleite y presencia divina. Por eso era hermoso, mis hermanos. No tanto por los árboles, no tanto por lo que brotó allí, sino porque la presencia divina de Dios estaba allí. Y por eso era un lugar de deleite. Por eso era como un santuario para el hombre, para Adán. Piensa en eso por un momento. No era un lugar de deleite, mis hermanos, solo por lo que había brotado. Era por la presencia de Dios ahí.
Nuestras casas pueden ser lo más bonito, mis hermanos, en cosas materiales. Y sí, muchos me gusta entrar en sus casas y se ve muy bonito cómo han decorado, y me gusta el primer sala de nuestra casa, ahí donde mi esposa ha puesto sus plantas. Pienso que estoy en el jardín también, ahí de Edén, ahí. Pero ninguna de esas cosas que ponemos ahí, mis hermanos, de material, no importa cuántas cosas compramos y ponemos para decorar, ni la casa misma, ni los carros, la yarda, nada de eso, mis hermanos, lo puede ser un lugar para deleitarse si la presencia de Dios no está ahí. Si Dios no está con nosotros. Si Cristo no es el centro de tu hogar. Lo siento. Puedes comprar todas las cosas, lo más moderno, lo que sea. Pero nada de eso importa si Cristo no es el centro. Es muy difícil poder deleitarte en un hogar así. Me acuerdo en varias ocasiones, pero en una ocasión que vivíamos en la casa donde crecí, aquí en Round Rock, por la calle San Bass. Vivíamos una casa que por muchos años, mis hermanos, pensé que era una casa regular, una casa como las que vemos aquí, pero luego me di cuenta que era una casa móvil. Nunca sabía hasta después, porque tenía un techo así de metal, todo lo de abajo estaba cubierto. Pero nací ahí, mis hermanos, y porque mis papás ya eran creyentes, mis hermanos, yo sé y le doy gracias a Dios que pude deleitarme en esa casa, porque Cristo estaba ahí. No es que fuéramos una familia perfecta, nada de eso, pero Cristo estaba ahí, mis hermanos. Y mientras crecíamos, y yo creo que era el tiempo como que de high school, que estábamos mi hermano Mario y yo, él tenía un amigo en que sus papás eran uno de los hijos de ellos que era amigo de mi hermano y pues mío también, pero decidió venir a vivir con nosotros por un tiempo. Una casita chiquita, una casa que en verdad no teníamos yarda como de zacate. Jugábamos básquetbol en la tierra, con las piedras. Pero él quería mejor venir a nuestra casa para sentir esa paz en su casa. Porque ahí no estaba Jesús. Y eso es lo que pasa. No importa lo que esté allí, no importa qué tanto has invertido con el dinero, puede ser muy bonito todo, pero si no tienes a Cristo, mis hermanos, no te puedes deleitar ahí. Es muy difícil y será temporal si es que lo sientes. Cristo tiene que estar en tu casa. Que salían también ríos, mis hermanos, de este jardín del Edén. Esto simboliza abundancia y bendición. Dice que del Edén salía un río en el verso 10 para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Entonces, el 15, mis hermanos, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo guardara. En otras palabras, el hombre tenía que trabajar. Pues no que era un lugar para deleitarse, no era un lugar de paz, no era no eran vacaciones, mis hermanos. No es así. El Señor puso al hombre ahí para cultivarla y lo guardara, pero, mis hermanos, esto era bendición para el hombre. Escucha esto, porque muchos piensan que tenemos que trabajar porque Adán pecó.
Muchos le echamos la culpa a Adán, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar por castigo de que él pecó. Pero no es cierto, mis hermanos. Acuérdense que antes de Adán, Dios también ya había trabajado. Y luego formó al hombre para que cultivara y guardara también el jardín. Y esto, mis hermanos, es algo bueno. El trabajo no es una maldición, sino un llamado sagrado antes de la caída. ¿Cuántos le han llamado a tu trabajo, le has llamado a tu trabajo un llamado sagrado? Es algo difícil para pensarlo y verlo de esa manera. Pero Dios así lo hizo, mis hermanos. No sé dónde salió, y pues yo también por mucho tiempo he soñado así, de que a cierta edad me voy a jubilar para poder descansar y ir a pescar y estar tranquilo y no hacer nada, ¿verdad? Pero lo que estoy viendo, mis hermanos, es que Dios nos llamó a trabajar de una manera u otra. Y el trabajo glorifica a Dios. ¿Para qué fuimos creados, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito máximo de Dios? Glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. ¿Qué pasa si nos podemos recordar eso todos los días, mis hermanos? Al levantarnos e ir a trabajar. Tal vez el trabajo en sí, tu trabajo en sí, tal vez no se siente como bendición, o sea, la gente ahí, las situaciones, el horario, todo eso, mis hermanos, pero aún en eso puedes glorificar a Dios. Dale gracias a Dios porque puedes trabajar, porque tienes trabajo, y pídele por aquellos que no tienen, que también puedan tener esa oportunidad, no solo de trabajar para ganar dinero, sino la oportunidad para trabajar, para glorificar a Dios en su trabajo. Y cuando está difícil el trabajo, mis hermanos, lléveselo a Dios. Señor Dios, gracias por el trabajo, pero se me está haciendo muy difícil, muy pesado. Ayúdame, que te quiero glorificar, no quiero pecar contra ti, porque tú me has llamado a trabajar. Tú me has llamado a glorificarte por medio de esto. Hermano, esto me habló a mí fuertemente. Porque en verdad nuestro llamado es adorar al Señor, glorificar al Señor en todo. Pero mira esto también, dice que lo tiene que cultivar para cultivarla y guardarla. Su labor de cultivar y guardar el huerto no solo es física, sino que también espiritual. Es espiritual también. ¿Qué significa eso? Que debe proteger la santidad del lugar donde Dios habita. Hablábamos de nuestros hogares, mis hermanos. Cristo tiene que estar ahí en el centro, pero también usted y yo, mis hermanos, y cada uno de los que componemos nuestro hogar, tenemos que cultivar y guardar el huerto de nuestra casa espiritual. Tenemos que proteger la santidad, mis hermanos, de nuestro hogar donde Dios habita, pero eso no quiere decir que la casa en sí, mis hermanos, estamos hablando de nosotros mismos. Contigo mismo, con cada uno de nosotros que componemos nuestro hogar. Así es como Cristo, como Dios mora en nuestros hogares. ¿Qué estás aportando espiritualmente en tu casa? ¿Estás guardando ese lugar espiritual en tu vida, ese jardín dentro de ti donde Dios habita? Debes proteger tu vida, ese templo del Espíritu Santo que es
tu vida. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Volvamos a hablar del pacto, mis hermanos. Este es un mandamiento de pacto. Dios da una ley clara con consecuencias. Y este es el pacto de obras de cual estaba hablando hace rato, mis hermanos. En otras palabras, obedecer trae vida y desobedecer trae muerte. Ese es el pacto de obras que Dios le dio. Pero le dio al hombre esta oportunidad de obedecer, pero desobedeció. Estamos bajo la gracia, mis hermanos, debajo el pacto de gracia ahora en este tiempo, ya que Cristo murió en la cruz y resucitó. Pero igual, mis hermanos, los mandamientos de Dios son muy importantes para nuestras vidas. Por una, son un espejo para nosotros, para reconocer lo pecador que somos, pero también para guiarnos hacia la santidad. Entonces tenemos que entender que los mandamientos de Dios no son gravosos, mis hermanos, sino que dan vida. En Cristo, estando en Cristo. A entender quiénes somos delante de Dios y nos ayudan a entender quién es Dios, mis hermanos. Y cuando eso sucede, podemos venir al Señor, mis hermanos, con esa humildad del Señor, reconociendo cuánto lo necesitamos. En 1 Juan 5:3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. La obediencia, mis hermanos, es fidelidad al pacto. Sigamos adelante, ya mero terminamos. El punto número 3, el diseño de Dios para la compañía y el matrimonio. El verso 18, entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El Señor, hermanos, ahora dice que vio a Adán y vio la soledad que había en él, vio que él estaba solo y dijo: no es bueno. Y esto, mis hermanos, contrasta con todas las declaraciones anteriores cuando Dios dijo que esto era bueno en su creación. Pero vio que el hombre está incompleto, está solo. Y Dios vio, mis hermanos, la necesidad que el hombre tenía antes que el hombre lo sabía. Esta necesidad relacional de tener una relación. Y esto que habla del Señor, esto muestra, mis hermanos, la iniciativa de nuestro Dios, la iniciativa divina en su gracia. Él ve en nosotros nuestra necesidad, mis hermanos, y el Señor suple la necesidad. Antes que nosotros sepamos en verdad lo que necesitamos o que lo necesitamos. Y el Señor es el que inicia. Cuando esto nos tiene que ayudar también, mis hermanos, a saber cómo venir a Dios, cómo venir a Él en oración. No demandar nada de Dios, mis hermanos, porque Él no nos debe nada. ¿Cuánto dicen amén? Él no nos debe nada. Sino que en humildad
decirle al Señor, mi Dios, esta es mi necesidad, pero yo sé que tú ya lo has visto antes que yo. Y tú ya estás obrando. Lo sé, porque eres bueno. Pero vengo a ti porque dependo de ti. Y si te place, si te agrade, Señor, ve mi necesidad. Y gracias porque sé que me estás enseñando algo a través de esta dificultad, me estás enseñando algo a través de esta escasez. Cualquiera que sea, mis hermanos, esto tiene que cambiar nuestra manera de cómo oramos al Señor. Él vio la necesidad de Adán. Tierra, todo animal se lo trajo a él. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a todo animal. Y dice que no encontró ninguna ayuda. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre. Formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, empezó a decir un poema, a recitar un poema, mis hermanos. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. No había nadie más que podía hacer una ayuda idónea a Adán, sino solo esta mujer quien Dios la crió, que fue hecha de la costilla de Adán. ¿Qué significa eso, hermanos? Escuchen, significa igualdad, igual en dignidad, pero distinta en función. Igual en dignidad, pero distinta en función. Y esto, mis hermanos, refleja la visión complementaria. Igualdad en esencia, distinción en roles. Igualdad en esencia, distinción en roles. En 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Mis hermanos, no sé por qué muchas veces se enoja la mujer y solo escucha y solo ve donde dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Y ya no quiere nada que ver con la escritura, con las palabras, con los cristianos, ni con el hombre, ni con nada. ¿Cómo es que la cabeza de la mujer es el hombre? Pero se le olvida la primera parte de este versículo, que es, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Esto es una mayor responsabilidad. Esto es algo, se puede decir, con más presión todavía que tiene el hombre. Esto es lo que está diciendo de que, hombre, el rol que se te ha dado es ser el líder de tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Pero la única manera que tú puedes hacer eso realmente como Dios lo hizo, lo estableció, es de que sobre ti, como cabeza, sea Cristo. Antes de que el hombre se preocupe de ser la cabeza sobre la mujer, que ser la autoridad sobre la mujer, se tiene que preocupar de humillarse delante de Cristo. Esa es la manera que funciona eso. Pero hay muchos hombres que quieren hacer
la autoridad sobre la mujer antes de humillarse delante de Cristo, antes de que Cristo sea la autoridad sobre él. No puede funcionar así, mis hermanos. Y eso es no es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Igual en dignidad, distinta en función. Igualdad en esencia, distinción en roles. También pudiéramos leer Efesios capítulo 5, 22, 33. Por el tiempo no lo voy a hacer, mis hermanos, pero léanlo y entiendan lo que Dios está diciendo y por qué. Así como la cabeza de Cristo es Dios. Entonces vemos una vez más, mis hermanos, que la respuesta de Adán es poética. Dice, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Fue tomado. Aquí Dios instituye el matrimonio como una unión pactal. Ahí está la palabra otra vez, mis hermanos, de pacto. Una unión pactal. No es un invento social como quieren decir allá afuera, mis hermanos. Es una unión pactal que Dios instituyó. Este matrimonio refleja la fidelidad, unidad y propósito del pacto de Dios. Y más adelante, hermanos, será una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5, 31 y 32. Quiero leer esto rápidamente. Efesios 5, 31, 32 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y de eso se trata. El matrimonio refleja y es una imagen, debería de ser una imagen del amor de Cristo por su iglesia. ¿Qué quiere decir eso rápidamente? La manera en que está tu matrimonio. Usted, yo, como creyentes, como matrimonios creyentes, cristianos, estamos reflejando cómo Cristo ama a su iglesia. La pregunta es, ¿lo estamos reflejando correctamente hacia el mundo? Y esa es una gran responsabilidad, mis hermanos. Y eso es el punto del matrimonio, esta unión pactal, mis hermanos. El amor por Cristo, de Cristo a su iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Se sacrificó por ella, se dio por ella. Dio todo por ella. Y el mundo no puede negar que Jesús no ama a su iglesia. El matrimonio, hermanos, entonces refleja a Cristo y su iglesia. Tenemos que honrar ese diseño, hermanos, en nuestras relaciones. Génesis capítulo 2, termina, dice, por tanto el hombre dejará a su padre, su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Hermanos, no tenían nada de avergonzarse porque Dios estaba ahí, porque Dios estaba entre ellos, porque tenían a Dios primero, hasta que no lo tenían primero. Pero no hemos llegado ahí. Mientras que Dios está en nuestro hogar, mis hermanos, no tenemos de qué avergonzarnos cuando lo representamos a Él. Cuando ya fuera varones, cuando tus amigos varones dicen, no, pues
te manda la mujer o tiene que ser más hombre, más macho. Pero ¿qué dice la palabra? Ama a tu esposa, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y no tenemos nada que avergonzarnos al amar a nuestras esposas, a nuestra familia. Historia es un fundamento teológico que nos enseña que Dios es soberano y personal, que el hombre fue creado a su imagen con responsabilidad pactal. El matrimonio, dones divinos, no invenciones humanas. Y hemos visto, mis hermanos, aquí en este capítulo, la teología del pacto, el pacto de obras con Adán. Y vamos a ver desde ahora en adelante cómo esta teología, vamos a ver el resto de las escrituras debajo de esta teología y lo vamos a entender. La palabra nos enseña que el diseño de Dios está claramente revelado en su palabra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién creó al hombre? El Señor Dios, Jehová Elohim. Oremos.